Bueno, ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, listo. Sí, señor. Hagamos un recorderis, de pronto me perdí un poquito y ustedes también se perdieron con la interrupción de la luz. Estamos hablando de una actividad de prevención primaria que es la promoción de salud y vamos a hablar hoy de ese tema, ¿no? La promoción en salud como tal específicamente. Habíamos dicho que la OMS ha dado una definición muy puntual acerca de lo que era la promoción en salud como tal, y que básicamente era brindar a esa enseñanza a los trabajadores o a las personas de tal forma que en ese proceso educativo ellos adquirieran habilidades o actitudes un poco más sanas respecto al actuar de ellos y que tengan control propiamente sobre la salud de ellos, de tal manera que sirva como un factor protector para prevenir la aparición de las enfermedades. Esta es la definición de la educación en salud, según la OMS, dice la disciplina que organiza, orienta e inicia los procesos que promueven experiencia educativa en individuos o comunidades capaces de influir en conductas, conocimientos, actitudes con referencia a la salud. Actividades educativas diseñadas para ampliar el conocimiento de la población en relación con la salud y desarrollar valores, habilidades o actitudes personales que promuevan la salud. Pues básicamente la educación en salud no se queda solamente en ese punto, sino que también permite a esa persona, a ese individuo que replique la información de tal manera que la comunidad en general sea una comunidad más sana. Tiene básicamente como fin la formación y empoderamiento de la persona que adquiere conocimientos que no tenía antes, o sea, conocimientos previos, y pueda pues tener actitudes o hábitos básicos que potencien la promoción de la salud, tanto en su persona como en el entorno que le rodea. Y también responsabilizar a las personas sobre sus hábitos de su salud de tal forma que es un factor protector frente a la aparición de algunas enfermedades, no solamente las enfermedades laborales, sino algunas enfermedades comunes que podrían empeorarse producto de la exposición a un factor de riesgo dentro del sitio de trabajo. ¿Qué características tiene la educación en salud? Que es un proceso, es intencionado, por lo cual debe tener unos objetivos y debe ser planificado. Es una necesidad cultural, lógicamente, es necesario que todas las personas que tengan desconocimiento de algunos factores protectores respecto a su salud y la aparición de alguna enfermedad, probablemente, si no se tiene un control específico sobre ese factor, pues adopten y se capaciten, digámoslo así, en esta temática de tal manera de que puedan tener hábitos y, digámoslo así, acciones un poco más seguras respecto a su salud. Cumple una función social porque, lógicamente, la idea es comunicar a ese trabajador o a la persona que se está dictando la charla o la capacitación o se está, o sea, la persona objeto de esa campaña de promoción, es que esa persona no se quede con la información solamente que nosotros le damos, sino que también siga investigando, se genera una conciencia un poco más de seguridad, y también esa persona, a las personas que le rodeen, pues les brinde esa información y replique la información que se le viene brindando por parte de ustedes. Ayuda a la persona a hacerse más consciente de su realidad, de su entorno, amplía conocimientos, valores y habilidades y ayuda al desarrollo de habilidades atinentes a su realidad. Cuando nosotros vamos a hacer una campaña de promoción y prevención, lo primero que tenemos que hacer es un proceso de planificación. Y para tener claro ese proceso de planificación, tenemos que conocer primero las personas a las que van a recibir, digamos así, la campaña o el objetivo específico de la campaña de promoción en salud. Y para eso nosotros tenemos que ver a quién va dirigido, digámosle así, esa campaña. Si va dirigida a una persona específica, si va a ser dirigida a muchas personas a nivel grupal, o incluso si va dirigido a un departamento, ¿por qué no? O al país. De tal manera de que nosotros vamos a tener niveles de intervención en educación en salud, dependiendo del número de personas a las cuales es objeto la campaña. De tal manera que nosotros podemos ejecutar una actividad de intervención, básicamente de educación en salud, promoción y prevención en salud, a nivel masivo cuando eh, digámoslo así, el objetivo del mensaje es llegar a muchas personas. Cuando digo muchas personas, estamos hablando de un departamento o incluso podría ser, ¿por qué no?, una empresa que tenga más de 1.000 personas. De tal manera de que este nivel de intervención tiene una ventaja muy puntual, y es que hay un solo mensaje y ese mensaje llega a múltiples personas de forma costo efectiva, por decirlo así. Para, pues, intervenir en este nivel se utilizan múltiples herramientas específicas, pero principalmente se utilizan, digámoslo así, eh, er- estrategias de comunicación a gran escala. Pueden ser televisión, periódicos, redes sociales, WhatsApp, ¿por qué no?
que permitan que ese mensaje llegue a todas las personas y que ese mensaje sea un único mensaje de tal manera que no se tergiverse, digámoslo así, en el tiempo. La idea de este mensaje es que llegue en el menor tiempo posible a todo el grupo de personas, entre más personas llegue, mejor. Y son estrategias que son muy comúnmente utilizadas, por ejemplo, por las secretarías de salud, por ejemplo, en medios de comunicación masiva, puede ser radio, televisión, etcétera, etcétera, de pronto en un periódico, de tal manera que la gran mayoría de personas tenga posibilidad de adquirir este mensaje y lógicamente este mensaje tendría un objetivo y un mensaje muy claro debe ser, porque la idea es que toda la población tenga el mismo mensaje. ¿Qué desventaja tiene este nivel de intervención masivo? Que no hay una interacción directamente entre ustedes y el receptor de la información, de tal manera de que esa persona no va a poder tener la posibilidad de preguntarle a ustedes, mira, no entendía esto, sino que se utiliza un medio de comunicación masivo casi siempre para dar esa información y eso, digámoslo así, distancia un poco la relación entre ustedes y la persona que recibe el mensaje. ¿Preguntas hasta ahora? Todo perfecto. Sí, profe, todo va bien. Ok. El nivel grupal, pues, es el más comúnmente utilizado, la intervención más comúnmente utilizada en las empresas. Lógicamente, ese mensaje va a una población específica con características puntuales y la principal característica puntual es que ambos se encuentran dentro del mismo ambiente laboral probablemente. Y para esto se utilizan niveles de actividades educativas, principalmente como talleres grupales, charlas grupales o cursos grupales. Ya a nivel individual, pues lógicamente hay un acercamiento directo entre ustedes y la persona que recibe la información, lo cual permite una retroalimentación directa de toda esa charla o capacitación que ustedes estén dando en esa persona, por lo cual es muy importante. El problema es el tiempo, digámoslo así, que requiere de pronto capacitar a una persona directamente a nivel individual, distinto de pronto al nivel grupal o masivo, en el cual, pues, si bien no va a haber una retroalimentación directa tan importante como en el nivel individual, el tiempo, pues, lógicamente vital para dictar, digámoslo así, esa charla o esa capacitación en este grupo poblacional. Por ende, tocaría ir persona a persona dando y modificando comportamientos identificados puntualmente en esos trabajadores. Cuando yo recomiendo de pronto hacer la intervención en educación en salud a nivel individual, cuando se detecten de pronto condiciones inseguras o actos inseguros en un sitio de trabajo o respectivamente en una persona que esté ejecutando de pronto, digámoslo así, eh, digamos, acciones que podrían poner en peligro no solamente su vida, sino el resto de los trabajadores que están rodeándolo. Por ejemplo, que ustedes identifiquen que hay un trabajador que de pronto que está utilizando mal un elemento de protección personal o que no está siguiendo los protocolos específicos de seguridad dentro de la institución donde ustedes están trabajando. Ustedes identificaron ese comportamiento y hacen una medida de intervención individual para que ese trabajador pues conozca acerca del tema y sea, digámoslo así, partícipe de todo este proceso, de tal manera de que él también replique la información que ustedes le están brindando, haciendo un entorno de trabajo más saludable. Bueno, cuando nosotros vamos a ejecutar, aquí vimos que nosotros podíamos hacer, estos son los niveles de intervención en los cuales podemos, de acuerdo al número de personas, objetos o receptores de esa información que ustedes van a brindar a los trabajadores, podemos hacer intervenciones a nivel individual, grupal o masiva, ¿verdad? Entonces yo les voy a recomendar en estas tablas que estoy mostrando en las diapositivas algunos métodos o técnicas de educación en salud de acuerdo al nivel de intervención en el cual ustedes van a actuar. Por ejemplo, en las técnicas individuales, estas son las tres más recomendadas técnicas que ustedes pueden utilizar, que son la entrevista, la demostración y la charla educativa. La técnica individual por excelencia en el campo de la seguridad en el trabajo es la demostración. Ya vamos para allá. Y ahorita le digo porque es la que yo recomiendo más que el resto. En la parte de la entrevista, pues, básicamente hay una entrevista, como su propio nombre lo dice, o sea, una interacción entre una persona que se llama entrevistador y un entrevistado respecto a una condición específica dentro eh, de la empresa, que permite de tal manera que hay una interacción entre estas dos personas y conversen respecto a un tema específico. Las entrevistas se utilizan más que todo para que nosotros tengamos una noción
más clara de lo que piensa el trabajador respecto a alguna condición que se encuentra dentro del trabajo. Se utiliza sobre todo cuando queremos saber de pronto eh, cómo son los pasos o tareas que ejecuta el trabajador dentro de una operación específica y qué, digámoslo así, qué condición o qué acto inseguro podría estar presentándose dentro de su lugar de trabajo, que podría ser importante corregir a corto o mediano o largo plazo. La demostración, como les dije anteriormente, es la técnica individual por excelencia en la parte de la seguridad en el trabajo, en el sentido de que permite que ustedes hagan, digámoslo así, no solamente den la información específica a los trabajadores, sino que también le demuestren, como su propio nombre lo indique, o sea, es una exposición específica y una demostración dentro de esa exposición, por ejemplo, el uso de un elemento de protección personal, de tal manera de que el trabajador tiene la posibilidad de tener una retroalimentación directa con ustedes. Ustedes le muestran el elemento de protección personal, de le dan toda la teoría y luego ese trabajador se coloca el elemento de protección personal e interactúa con ese elemento de tal manera de que tiene un conocimiento más claro y puede tener una retroalimentación directa frente al proceso y no solamente darle la información, sino que también se va a la práctica como si fuera un taller. Y la charla educativa, pues básicamente es la exposición de un tema, perdón, la exposición de un tema específico y, digámoslo así, respecto a un tema muy puntual y permite aclarar, digámoslo así, algunas dudas que se tengan respecto a un tema muy específico. Pero a diferencia de la demostración y la entrevista, tiene unos objetivos muy distantes respecto a los dos anteriores, que es básicamente dar a conocer una información puntual y que ese trabajador pues tenga cambios conductuales importantes tanto en él como en el entorno. Y hasta son técnicas grupales ya. Está el panel, básicamente es muy parecido a lo que dice acá la charla educativa, siendo que un grupo de expertos comentan temas frente a la audiencia. La dificultad de esta, digámoslo así, de esa técnica de educación en salud a nivel grupal, digámoslo así, es que la audiencia casi nunca tiene una, digámoslo así, una participación directa con los expertos, digámoslo así. Sí puede hacer o sea, una intervención específica y puntual respecto al tema, pero no va a haber una, digamos así, un conversatorio directo con la audiencia que permita la adquisición de un conocimiento más puntual. Solamente la audiencia se limita a escuchar y hacer unas preguntas muy puntuales respecto al tema, pero lógicamente no va a haber una interacción directa eh, uno a uno con ese trabajador, de tal manera de que el trabajador no va a poder de pronto practicar o poner en práctica de forma inmediata lo que se está expresando en el panel. En la mesa redonda, pues lógicamente hay un grupo también de expertos, pero aquí se tratan es de temas divergentes, de tal manera que cada experto coloca, digamos, en tela de juicio lo que se dice dentro de la mesa redonda, de tal manera de que habrán unos que están a favor y otros en contra respecto a una temática y cada uno dará su punto de vista con argumentos o no respecto a lo que quieren expresar. La dramatización, pues ya básicamente son temas de psicología más que de otra índole. Se utilizan en la educación en salud, pues básicamente es para expresar una situación muy puntual y específica de que las personas que se encuentren en el auditorio o que estén, digámoslo así, recibiendo esa información, tengan la capacidad de discernimiento específica frente a la temática o problemática que se les está presentando. Y la discusión grupal, digámoslo así, que es digámoslo así, la técnica por excelente educación en salud en la parte grupal, es la que yo más recomiendo. Digamos así, la debilidad de esta temática, de esta técnica específica de educación en salud, es que tiene que haber un conocimiento previo y lógicamente tienen que decirle a los trabajadores que tienen que leer acerca de una temática, de tal manera de que no solamente sea una exposición por parte de ustedes, que serían los expertos de una temática muy puntual, sino que haya un conversatorio y una discusión específica, de tal manera que se lleguen al final a unas conclusiones muy puntuales y a unas recomendaciones muy puntuales respecto a la información que se está brindando. ¿Preguntas hasta ahora? Bueno, continuamos. Esto es cuanto a a la organización de una campaña de salud. ¿Qué se necesita para que una campaña de salud sea efectiva? Primero tenemos que conocer el tema.
Si nosotros vamos a hacer una capacitación específica de un elemento de protección personal, lo mínimo que tenemos que hacer es leer y tener conocimientos claros respecto al elemento de protección personal. Es posible que el trabajador de pronto sepa más del tema que nosotros. Va a haber ocasiones en las que sí, pero la idea es que si ustedes van a hacer una exposición a digamos, en una población específica, con objetivos específicos y un mensaje específico claro y concreto, ustedes tienen que conocer muy bien lo que van a estar diciendo. Tiene que tener unos objetivos específicos y casi siempre el objetivo específico es modificar conductas específicas en el entorno laboral para hacer un entorno más saludable, haciendo énfasis en puntos muy concretos y específicos, de tal manera que el trabajador tenga conocimiento y aclara algunas dudas muy puntuales respecto a la charla o capacitación que se le está dando. Esta temática, digámoslo así, debe ser utilizada, digámoslo así, o sea, analizada previamente en un proceso de planificación, de tal manera de que digámoslo así, se ejecute de una forma óptima en unos tiempos y unos recursos específicos, de tal manera de que se alcance el objetivo muy puntual de forma muy concreta. Y hay que conocer muy bien la población objeto. No es lo mismo que ustedes hablen de un tapabocas y el uso del tapabocas en una población, digámoslo así, de ingenieros que de pronto a una población de médicos. ¿Por qué? Porque el médico en su formación académica le dan también el uso de elementos de protección personal, cómo debe utilizar un tapabocas, cómo está constituido un tapabocas, cuál es el objetivo del tapabocas, cuántos tipos de tapabocas hay. Toda esa información se la dan en la formación profesional a los médicos y por eso es muy importante que ustedes conozcan muy bien la temática con las cuales el mensaje que van a dar y la temática que van a manejar, de tal manera de que el objetivo específico se pueda cumplir de forma muy concreta y puntual y que las personas que son el objeto de la población o la población objeto, pues realmente tengan una ganancia de la educación en salud que ustedes están promoviendo. Pues debe también conocerse cómo y cuándo debe utilizarse y aplicarla en el momento oportuno. Debe escogerse una técnica específica y un nivel de intervención específico, como hemos dicho. Si voy a utilizar de pronto una charla, si voy a utilizar una entrevista, si voy a utilizar una actividad de demostración. Y debe ser conducida correctamente y tener presente las funciones y responsabilidades de cada uno dentro de la actividad. Es decir, lo ideal es que sea un cronograma específico en la fase de planeación con responsable y uno tener en cuenta siempre los recursos específicos y los recursos que tengo para diseñar esta campaña de tal forma de que la campaña sea aterrizada a las necesidades reales de la empresa. Esta es la recomendación que yo les doy de cómo se debe preparar. Se puede hacer también bajo el ciclo PHBA. Yo les hice un resumen aquí en esta gráfica de la forma como deberían ustedes idear, digámoslo así, en cierta medida, y organizar la campaña de salud, la fase de planeación o preparación, tener claro, saber cuáles son los objetivos de la campaña, conocer la población en objeto y definir qué técnicas voy a utilizar, dependiendo del nivel de intervención, si van a ser grupales o individuales. Y luego, pues lógicamente, hacer la organización de la duración, qué mensaje voy a dar, qué recursos tengo para que sea realista y hacer seguimiento de indicadores, el proceso de la fase de evaluación y la socialización de los resultados de la campaña de promoción y prevención, de tal manera de que sea, digamos, realmente efectiva y provechosa para la compañía o empresa a la que estoy trabajando. ¿Preguntas? ¿Preguntas al momento, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, ustedes hicieron una actividad que es el folleto, ¿no? El folleto se consideraría pues también una actividad de promoción, o sea, prevención primaria, en el sentido de que ustedes están dando un mensaje específico con unos recursos puntuales y muy, muy específicos a una población, un objeto, la cual va a recibir una información a través de un medio, en este caso sería un folleto, ya sea díptico, tríptico, en el cual ustedes le van a dar una información con un mensaje claro a esa población, que pueda tener, pues lógicamente, una repercusión en esa
en esa persona y en las personas que le rodean, de tal manera de que esa persona ejecute o haga las cosas de manera más segura. ¿Algún tema en específico en base al folleto? No, cualquiera que ustedes consideren que sean pertinentes para un trabajador puntualmente. Por ejemplo, pueden utilizar una O temática también puntual de los a elementos de una protección población, ¿no? personal. Depende de las necesidades. O sea, cuando nosotros vamos a hacer una campaña de promoción y prevención en salud, nosotros que tenemos que saber también es el diagnóstico, digámoslo así, de condiciones de salud de la empresa, de tal manera de que esa empresa muy seguramente necesita digámoslo así, unas actividades prioritarias que necesitan corregirse y un entrenamiento específico que debe darse de acuerdo a los riesgos y a las condiciones de salud, repito, de las personas que se encuentran en la empresa, de tal manera de que, por ejemplo, si en la empresa casi todos los trabajadores se encuentran en obesidad y de pronto también no están haciendo actividad física, ustedes pueden hacer una campaña de estilos de vida saludables, por ejemplo, de tal manera que si ustedes brinden información a ese trabajador acerca de cómo deben alimentarse, cuántas veces al día pueden tomar agua, cómo deben dormir, cómo deben hacer actividad física, cada cuánto deben hacer actividad física, de tal manera que ese trabajador adopte hábitos un poco más saludables y lógicamente se convertiría en un factor protector para la aparición de algunas enfermedades. Muchas de esas no relacionadas con el ambiente laboral, sino que son más, digámoslo así, adquiridas en la casa por el sedentarismo o por los hábitos propios de ese trabajador, pero lógicamente esas enfermedades pues repercuten en la productividad empresarial. Entonces, la hipertensión, la obesidad, hace que un trabajador pues sea más propenso a que sufra otra enfermedad o incluso, ¿por qué no?, un accidente de trabajo. Bueno, muchachos, vamos a la segunda temática del día de hoy, que es muy importante y son los exámenes ocupacionales y la historia clínica ocupacional. Profe, bueno, al finalizar la temática esa, para hacerle una pregunta muy específica al culminar esa. Claro que sí. Si tienen alguna pregunta del tema pasado, la pueden ejecutar, no hay problema. No, porque es que abarca también el tema, si va a hablar del tema ocupacional de los exámenes, entonces Ah, es bueno, algo como entonces, más complejo. entonces vamos a dar la charla les voy a hablar un poquito de historia clínica ocupacional y si el tema de pronto, la pregunta está relacionada con alguna diapositiva específica o con alguna temática, puedes hacerla, no hay ningún problema que esté Con las dos, relacionada. con la que pasó y con la que viene, con las dos, sí, señor. Ajá. Ah, bueno, perfecto, sí, señor. Bueno, me confirman si están viendo la nueva diapositiva. La nueva Sí, diapositiva, profe. historia clínica ocupacional y examen médico ocupacionales. ¿Se alcanzan a ver? Bueno, perfecto. Entonces, a veces uno se enreda cuando ver el término historia clínica ocupacional y exámenes médicos ocupacionales y piensa uno que son lo mismo. La diferencia es meramente teórica. La historia clínica ocupacional es un documento técnico legal, el cual debe ejecutarse luego de cualquier acto médico. Es decir, todo el examen médico ocupacional, cuando se realiza o cualquier examen médico puntual, así sea médico general, que efectúa sobre una persona, él debe dejarlo consignado en un documento que se llama historia clínica. Es decir, cualquier acto médico que se efectúa sobre una persona o un trabajador debe quedar, digámoslo así, contemplado en una historia clínica. Este documento es un documento técnico legal y es muy importante tener en cuenta algunas consideraciones muy puntuales que vamos a ver en esta charla. Entonces empezamos con la normatividad. Existe una normatividad bastante importante respecto al tema. Y básicamente, así como hay una historia clínica ocupacional, hay una historia clínica general, en términos generales. La resolución 1995 del año 1999 fue la que estipuló las disposiciones de la historia clínica, cualquier historia clínica que se efectúe, no solamente la historia clínica ocupacional, sino que un internista o un médico ginecólogo
un radiólogo hace un acto médico específico sobre una persona, tiene que regirse bajo estas disposiciones, la historia clínica que él esté efectuando. La que nos, digamos así, compete a nosotros y que quiero que tengan muy presente es la resolución 2346 del año 2007. Tienen que leérsela. Esta básicamente es muy importante porque nos habla de algo que se llama evaluaciones médicas ocupacionales, los cuales van a ser el objeto de esta charla. La resolución 1918-2009 habla de los costos de los exámenes médicos ocupacionales. La 839-2017 modificó estas disposiciones, pero muy puntualmente, o sea, prácticamente que esta está vigente aún. Y pues lógicamente como las historias clínicas ocupacionales ya se están efectuando de manera electrónica, salió una normatividad respecto al tema en el año 2020, la ley 2015 del 31 de enero de 2020, la cual regula la historia clínica electrónica. Ya básicamente que esos papeles, esos cartapasos que se hacían antes, que hacían los médicos antes, en papel escrito a mano y que de pronto dificultaban la agilidad y el trámite de algunos procesos, porque a veces los médicos tenemos la letra un poquito fea. Me incluyo ahí, por la carrera o por diversas razones. De pronto daba algún grado de limitación a la agilidad de algunos trámites. Entonces ya casi ninguna historia se está realizando a mano. Casi todas las historias clínicas se están haciendo de manera electrónica en un software específico, bajo unas disposiciones muy puntuales que están regidas por esta ley. Si bien es cierto que ustedes ven aquí que hay muchas, a mí me interesa que ustedes conozcan mucho la resolución 2346 de 2007. Esa sí tienen que sabérsela porque les voy a hacer preguntas de ella. El campo de la aplicación básicamente es en todos los profesionales que estén trabajando, ya sean empresas públicas, privadas, contratistas o subcontratistas, las ARL y todas las personas independientes o dependientes que se encuentran dentro del territorio nacional trabajando. ¿Qué es la historia clínica ocupacional? Es un conjunto de documentos privados obligatorios y sometidos a reserva, en donde se registran cronológicamente las condiciones de salud de una persona, los actos médicos y demás procedimientos que se realicen en esa persona por el equipo de salud que interviene en su atención. Aquí les puse en negrita la parte más importante de esta definición, y es que son documentos que no son sometidos a, digámoslo así, a la luz pública. O sea, es decir, yo no puedo como empleador tener copia de la historia clínica y estar diciendo, mira, Juanchito Pérez sufre de hipertensión o tiene obesidad o tiene... Bueno, lógicamente estoy violando la reserva de ese documento y también la privacidad de esa persona. La persona puede demandar a la empresa si se publica alguna información específica de la historia clínica ocupacional. El punto al cual quiero llegar es que hay veces hay empleadores que incluso les pueden decir a ustedes, no, mira, pídele al trabajador X la historia clínica ocupacional, y eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque si ese trabajador se sabe la norma o se, digámoslo así, se educa respecto al tema, él puede incluso demandarlo a ustedes por violar la privacidad de esa persona. Todos los médicos, cuando tenemos acceso a esa historia clínica ocupacional, como vamos a dar adelante, tenemos que hacer una custodia de esa historia clínica, guardarla, y no podemos estar publicando la información privada de esa persona a terceros, bajo unas condiciones muy puntuales. Solamente si se puede hacer, que vamos a ver más adelante. Es el resultado de la evaluación médica ocupacional, de los resultados de las mediciones ambientales, que también se pueden incluir dentro de la historia clínica ocupacional. Es decir, si se hace una medición ambiental de ruido o una medición ambiental de iluminación o de temperatura, ya, para verificar si hay disconfort o no térmico en el puesto de trabajo, esas mediciones se pueden y deben hacer parte de la historia clínica ocupacional. Y pues lógicamente esta historia clínica ocupacional hace parte también de la historia clínica general de esa persona y la aplican todas las disposiciones como habíamos visto. ¿Qué debe contener? Debe tener todos los documentos de cada una de las evaluaciones realizadas al trabajador durante su vida laboral. Debe estar dispuesta cada vez que se vaya a practicar una nueva evaluación, de tal manera que la evaluación que haga el médico sea de forma transversal. Y debe tener también, debe contener las evaluaciones o pruebas complementarias, así como las pruebas que consideren pertinentes dentro del programa. Ya te doy la mano, Natalia. Debe mantenerse actualizada y debe revisarse comparativamente
No es lógico que de pronto nosotros vamos a mandar al trabajador a hacerse un examen médico ocupacional que tenga unas condiciones muy puntuales o unas recomendaciones o restricciones muy puntuales y no le digamos al trabajador que debe ir al médico con copia de la historia clínica previa, de tal manera de que ese médico pueda hacer una evaluación completa e integral y pueda revisar comparativamente si el trabajador está mejorando o deteriorando su salud por el contrario, de tal forma de que pues, en cierta medida pueda ser pertinente o no el cambio en la ocupación de ese trabajador en cierta medida. Natalia, coméntame. Buenos días. Profe, Buenas tardes. una pregunta. ¿Cada cuánto se deben hacer esos exámenes ocupacionales? De acuerdo a la resolución 2346 del año 2007, se sugieren cada 2 años, pero eso depende del documento que vamos a ver la próxima clase, que se llama profesiograma. No hay una norma específica Ok. que me diga a mí, me tenga como una camisa de fuerza que me diga, no, mira, los exámenes se hacen cada 2 meses, cada 5 años, cada 2 años. Lo tradicional es que Profe, y bueno, se haga de forma anual. Es la recomendación que yo les doy, porque de forma anual nosotros podemos ver el comportamiento en un año de todas las enfermedades, de tal manera que estaría, digámoslo así, eh, revisado paralelamente con el plan de trabajo anual, de tal forma de que nosotros podamos hacer intervenciones realmente puntuales y efectivas, eficaces sobre el diagnóstico de condiciones que nos pueden dar de forma anual el médico ocupacional, como más adelante vamos a ver. Coméntame, Natalia. profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo pongo un ejemplo porque, no sé, me da curiosidad el tema sobre la medicina laboral? ¿Qué pasa si, digamos, en el primer año se hicieron los exámenes de chequeo y está bien, pero al año siguiente uno de los trabajadores presenta alguna enfermedad o alguna, no sé, lesión que se procede como no, como CISO o bueno, como preventista de seguridad y salgo en el trabajo? ¿Qué debía hacer? ¿Se reporta a la empresa o el empleado se manda a la ARL? Bueno, en ese caso, si ustedes están sospechando que el trabajador tiene una lesión producto de una exposición inherente al puesto de trabajo, ustedes tienen que establecer primero acciones de control específicas. O sea, habría que hacer una medición ambiental, habría que hacer una revisión del puesto de trabajo o un análisis del puesto de trabajo para ver si hay una condición que probablemente me esté efectuando un deterioro de la salud de ese trabajador. Lo otro que hay que hacer es mandar a ese trabajador un examen médico ocupacional para que el médico ocupacional determine si esa exposición, digámoslo así, o ese daño que está manifestando el trabajador sea producto de la exposición inherente al cargo. Ese básicamente sería el actuar. Ahora, si se está Ahora pensando de tengo pronto, otra tercera pregunta. El tema me causa mucha. que te escuchas entrecortado, Que Natalia. hay una, Si quieres, escríbenos por el chat. Yo estoy pendiente. O intenta decirme, de pronto te escucho, te entiendo. profe, ¿me escucha? Sí, entrecortado, pero más o menos te entiendo. Si quieres, Natalia, hazme la pregunta por el chat. Ve escribiéndola y apenas yo la revise, la comentamos entre todos. Ah, bueno, ahí, perfecto. Profe, si hay un accidente laboral, se reporta a ARL inmediatamente. ¿Ok? Y uno como preventista es viable hacer curso de primer auxilio. Si es posible, no tiene nada, al contrario, sería lo ideal, ¿no? Cuando hay un accidente laboral, lógicamente, ustedes tienen que notificar a la ARL de forma inmediata para que la ARL pues haga el proceso de atención de acuerdo a la ruta que ellos tengan de atención. Tienen que mandar al trabajador con el documento diligenciado al PURAT. eh, y pues, lógicamente tendría que dirigirse al punto de atención en donde le va a dar, pues lógicamente, eh, la atención médica el trabajador necesita.
Importante para eso tener en cuenta de que ustedes tienen que tener al trabajador, así sea de pronto esté en fase de prácticas o no, afiliado a una ARL, ese es el consejo que les doy. Porque si no, pues lógicamente sería responsabilidad directa de la compañía y le tocaría pagar a la empresa todo el gasto producto del accidente de trabajo que presenta el trabajador. Lo principal básicamente es eso, ¿no? La persona que se accidenta hay que reportarla a la ARL, diligenciar el documento y mandar el trabajador al sitio donde se atiende básicamente, que tiene convenio con la ARL para que se le dé la atención de forma oportuna. Ese reporte debe hacerse de forma inmediata. No hay que esperar más tiempo, sino que el trabajador debe de forma inmediata diligenciar el documento y con ustedes y mandar al trabajador. Pues, lógicamente, si requiere la asistencia en el sentido de primeros auxilios, pues habría que brindar unos primeros auxilios. Recuerden que cada empresa, dependiendo del tamaño, debería tener un botiquín, que eso lo vamos a ver, y una persona encargada de ese botiquín, de tal forma de que se le pueda brindar una atención muy puntual respecto a pronto alguna lesión que pueda comprometer su vida o no, mientras llega la ambulancia, si es necesaria una medida de pronto de traslado, o si puede ser trasladado en un vehículo de la empresa hacia el sitio de atención. No sé si respondí tu interrogante, Natalia. ¿Algún otro interrogante? No, señor, por ahora no. Perfecto. Entonces, estábamos diciendo de que era Profe, muy una pregunta. importante. Levanten la mano, porfa. ¿Quién me habla? Yo, profe, Yaina, una pregunta, o sea, corrígame si estoy mal porque me pareció leer alguna resolución o algo así, no recuerdo bien, que decía que depende del tipo de accidente que ocurra, se tiene de 3, 5 y 15 días para hacer el reporte. Sí, pero la idea es que el reporte sea inmediato. Ustedes tienen que reportar antes de las 72 horas, preferiblemente antes de las 48 horas, de tal manera de que la ARL pueda dar un abordaje respectivo del proceso y que no se le niega ninguna atención al trabajador. Hay reportes a veces que se hacen extemporáneos, pero la idea es que sea inmediato. Apenas el trabajador reporte, ahí mismo hacer el FURAT y enseguida mandar al trabajador para la atención. Es lo más sano. Bueno, esto es muy importante, quiero que lo tengan muy presente. ¿Quiénes pueden tener acceso a la historia clínica ocupacional? Los dueños realmente de la historia clínica ocupacional son dos individuos. El autor intelectual, que es el médico que hace la historia clínica, y a la persona a la que se le hace la historia clínica, o sea, el paciente o el trabajador. Podrán tener acceso a la historia clínica ocupacional otras personas mediante una solicitud dirigida, pues lógicamente al que tiene la custodia, las autoridades judiciales, las personas autorizadas por el trabajador cuando éste lo requiera con fines estrictamente médicos, para el médico o prestador de servicios de la ocupacional durante la realización de cualquier tipo de evaluación médica, previo consentimiento del trabajador. Cuando llega un trabajador a hacerse un examen médico ocupacional en cualquier institución, incluso en un consultorio específico, uno como médico tiene que entregarles un consentimiento informado y ese consentimiento informado debe ser firmado por el trabajador, en el cual diga que él se va a dejar hacer el examen y todo lo pertinente para determinar si él está enfermo o no. La entidad o persona competente para determinar cuando hay proceso de calificación de origen o calificación de pérdida de capacidad laboral, pues lógicamente tiene que haber un previo consentimiento del trabajador. Y en caso de muerte del paciente también se puede entregar la historia clínica ocupacional, copia de la historia clínica al compañero permanente de esa persona, a los hijos, si no tiene un compañero, que sea cónyuge, y a los hijos causavientes. ¿Quién tiene la custodia específica? ¿Quién se queda con la historia clínica ocupacional? Es decir, usted le dicen al trabajador, ya te doy la mano, dice. Usted le dicen al trabajador, mira, tú tienes que hacerte, ya estamos programados para unos exámenes médicos ocupacionales, los vamos a realizar el día lunes a tal hora. Tú tienes que ir en ayunas, por ejemplo, tienes que ir con ropa ligera para hacerte los exámenes, el médico vaya, te va a revisar
y ustedes le preguntan si entendió. ¿Usted entendió el proceso? Va a dirigirse a, claro que sí. Lo ideal es que él le firme un documento en el cual ustedes le expresaron o le comunicaron de forma escrita y a través de un correo o una carta la necesidad imperativa de hacer un examen médico ocupacional en pro de que ese trabajador preserve su salud. Lógicamente esa persona se va y se dirige a la IPS o al sitio donde le van a generar la atención en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Esa persona llega al sitio y en el sitio el médico o las personas que se encargan de establecer su atención, casi siempre la primera línea de atención va a ser los recepcionistas de la IPS o la consultoría de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo, y ellos le van a explicar a esa persona qué exámenes se le van a hacer y les van a pedir de pronto que firme un consentimiento informado en el cual ellos permiten y están de acuerdo con la realización de dichos exámenes. Seguido a esto, el trabajador ingresaría al consultorio o a los lugares donde se le van a hacer las pruebas o mediciones específicas y pasaría finalmente al médico laboral con todas estas pruebas. La idea es que ustedes, si tienen de pronto alguna medición ambiental o alguna prueba del trabajador, la anexen a los documentos o le digan al trabajador si tiene alguna secuela o condición puntual muy específica que lleve la historia clínica al consultorio del médico para que éste evalúe de forma integral todos estos documentos y pueda expresar de forma muy puntual el concepto de título laboral que más adelante vamos a ver. Coméntame, Daisy. Hola, profe, buen día. Buenos días, Daisy, coméntame. Profe, mi pregunta es la siguiente. Bueno, hablo como empleador. Pues tengo una empresa y digamos a la hora de mandarle a hacer el examen de egreso del trabajador, si este trabajador, o sea, dice que no, que él no se va a hacer examen de egreso, ¿cuál sería nuestro paso a seguir? El examen de egreso es un examen muy importante porque permite garantizar Claro, la condición que el trabajador sale, la forma como él salió de la empresa, como ingresó. cómo salió de la empresa. Entonces, es una parte de seguridad que siente la empresa en el sentido de que el trabajador, si más adelante puede decir, no, mira, yo tengo esta mano, no me sirve porque en la empresa X no me hicieron el examen no me hicieron ningún examen, yo tenía, le dije a ellos, no me hicieron nada y es responsabilidad de ellos. Con el examen de egreso ustedes quedan salvos de que ese trabajador se atendió, un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, y este garantizó que se encontraban en unas óptimas condiciones al momento de egreso de la institución. Entonces es muy importante que ustedes, digamos así, intenten o concienticen a este trabajador de la importancia de la realización de estos exámenes, y en caso tal el trabajador se niega rotundamente a la realización de los mismos, debe firmar un documento. Hagan un documento específico, así como hacen un documento cuando el trabajador, una carta, cuando el trabajador va a hacerse el examen de ingreso, cuando va a hacerse el examen de ingreso también debe hacerse una notificación específica, y en caso tal el trabajador se niega a la realización rotunda de este examen, tiene que firmarles un documento en donde él asume la responsabilidad de su propia salud, producto de pronto de no realizar esa evaluación. Deben dejarlo y que él firme, debe Bueno, firmar. profe. Sí, señor. Gracias, profe. Un placer. Y Natalia, coméntame. Profe, no, creo que tenía la misma pregunta de la compañera. Bueno, perfecto. Entonces vamos a avanzar. ¿De quién tiene la custodia? La custodia la tienen dos personas, básicamente, porque es que ustedes pueden contratar a un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo o pueden contratar a una IPS en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, depende de quién ustedes contrataron. Ustedes también podrían solicitar una carta de custodia de historia clínica en la cual, eso es muy importante, si bien ustedes no tienen la historia clínica ocupacional, esa historia clínica ocupacional tiene que ser guardada como tal por un tiempo muy puntual, son más o menos 15 años, de tal manera de que si se requiere por X o Y razón, se tenga custodia de esa historia clínica y ustedes pueden solicitar a la IPS o al médico que le está prestando los servicios de seguridad y salud en el trabajo una carta donde diga, se llama carta de custodia de historia clínica,
en la cual el médico o la IPS garantiza de que tiene custodia de ese documento. Bajo ninguna circunstancia el empleador puede tener custodia de las historias clínicas, no puede tener los conceptos de seguridad en el trabajo, los conceptos médicos de las valoraciones, como vamos a ver más adelante, o el certificado de aptitud laboral, que es lo mismo, pero no debe tener la historia clínica como tal. ¿Cómo se debe guardar? Lo que había dicho, se deben guardar 15 años y esa es la disposición como deben guardarse. Ahora vamos a la parte del examen médico ocupacional. El examen médico ocupacional, pues básicamente es el acto médico mediante el cual el trabajador se interroga y examina con el objetivo de primero monitorizar la posición o factores de riesgo y determinar también en la segunda parte si esos factores de riesgo generan una consecuencia o un daño puntual en esa persona producto de esa exposición durante la ejecución de sus actividades en un ambiente de trabajo muy puntual. Entonces son de gran importancia. Básicamente los exámenes médicos ocupacionales son una de las actividades de promoción y prevención de la salud más importantes que hay. Básicamente es una actividad de prevención integral. Me permite de pronto garantizar que ese trabajador sano no se enferme o que ese trabajador que está empezando una enfermedad no siga o no siga el curso de la enfermedad porque se detecta la enfermedad de forma oportuna. Y si la persona tiene una enfermedad y está presentando secuelas, se permite también que ese trabajador pues tenga un mejor proceso de rehabilitación de tal manera de que digámoslo así, esta actividad que se conoce como examen médico ocupacional sea una actividad de prevención integral, tanto primaria como secundaria como terciaria, dependiendo de los objetivos específicos, ya sea un examen médico ocupacional de ingreso, periódico o de retiro. Permiten a las organizaciones conocer las condiciones físicas y médicas de los trabajadores, optimizando el desempeño de la compañía, el clima laboral y el logro de los objetivos empresariales, y son uno de los requisitos para formalizar la contratación. Lo que les dije ahorita, no dejen que ningún trabajador así se encuentre de pronto en la fase digámoslo así, de práctica o en la fase digamos así, de formalización de su contratación específica, o hay lugares donde les ponen a los colaboradores o a los trabajadores que trabajen 2 o 3 días sin afiliación para ver cómo se desenvuelven y después si los contratan. No hagan eso porque si el trabajador sufre algún tipo de lesión sobre un accidente producto de la exposición a ese factor de riesgo, a esa condición o acto inseguro, de tal manera que sea responsabilidad de la empresa y la ARL no va a responder nada. Recuerden que la ARL responde después de una afiliación de 12 horas. Es decir, que si hoy afiliaron a la persona, hoy hicieron el trámite de afiliación a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde sufre un accidente de trabajo, la ARL no les va a responder porque tiene que ser con 24 horas ¿cómo se diría?, previa legalización de la afiliación a la ARL. Facilitan el seguimiento de la salud, de tal manera de que haga una detección específica de enfermedades, ya sea en el horizonte clínico o subclínico, de tal manera que ese trabajador, si uno sienta que tenga una enfermedad, se le puede detectar alguna serie de anomalías que probablemente podrían corresponder a una enfermedad como tal. Y también permiten establecer mejora en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, teniendo en cuenta de que hay algo que se llama sistemas de vigilancia epidemiológica y comportamiento de las enfermedades dentro de las empresas, de tal manera de que en el concepto de actitud laboral se va a determinar una serie de recomendaciones muy puntuales que van tendientes a que ese trabajador pues no se llegue a enfermar, o si se enferme se le haga un tratamiento o incluso una rehabilitación oportuna. Ahora ustedes me preguntarán, profe, yo no voy a tener acceso a la historia clínica ocupacional. ¿Cómo hago yo para saber si el trabajador está enfermo? O sea, ¿cómo sé quién está enfermo de quién? Si bien es cierto, ustedes no van a saber que Pepito Pérez sufre de túnel carpiano, ustedes sí van a saber que hay un grupo poblacional específico, es un porcentaje de trabajadores que sí sufren de la enfermedad. Es decir, ustedes pueden solicitar un diagnóstico de condiciones de salud a una empresa, la empresa que les hacen los exámenes médicos ocupacionales, de tal manera de que ya les doy las manos a los que los tengan levantados, de tal manera que ustedes sepan y les sirva para implementar los sistemas de vigilancia epidemiológica, conociendo digámoslo así, el comportamiento de esas enfermedades dentro de mi población trabajadora. Bueno, preguntas Natalia o Daisy.
Hola, profe. Profe, esto con base a lo que le comentaba. Y si, digamos, bueno, le hago la carta al trabajador y si él se niega a firmarla. Bueno, si es un examen de ingreso, no podría entrar en la institución No, porque no, el de egreso, el de egreso. entonces ustedes tienen que entrar una carta en donde diga que ustedes no garantizan la seguridad no digámoslo así, no garantizan la condición de salud por negación del evento. Mm, ya. Ah, bueno, profe, Lo más gracias. importante en ese punto de pronto es dejar algo estandarizado dentro del reglamento interno de trabajo, de tal manera de que si pasa, que no creo que pase, pero hay condiciones en las cuales el trabajador dice, no, yo no voy, yo no voy, yo no voy, no, por el X o no, entonces, fírmame aquí, no, que no voy. Dentro del reglamento interno de trabajo se puede estandarizar una medida puntual específica para, y debe ser así, para, en caso tal de que presente esa condición, la empresa no se vea comprometida de ninguna manera a futuro. ¿Ya? Porque también esto, digamos, por el momento tenemos evidencia de que pues se le ha informado por WhatsApp, entonces ya ahorita sería hacerle la carta, si él se niega a firmarla, pues también dejar ese registro de que se le Por hizo la escrito. carta Claro, y dejar el registro de las conversaciones del WhatsApp, ¿cierto? claro. Intente que no sea por WhatsApp, sino por un correo físico. Y usted le dicen, respóndame al correo, respóndame al correo. Si no Mm. responde, lo citan y si no va a la citación, ustedes dan por Es que sentado. no tiene correo para uno enviarle y eso. Pues entonces sería en físico. Tendrían que llamarlo y hacer el proceso. Ya. Ah, bueno, profe, gracias, muy amable. Bueno, un placer. Gilberto, una pregunta, coméntame. Bueno, profe, bastante amplio. Resulta que estoy interviniendo en una empresa, no como en la parte de seguridad y salud en el trabajo, trabajo ahí, pero a futuro pienso realizar las prácticas ahí. Dicha empresa nunca ha gestionado nada en materia de seguridad y salud en el trabajo, nunca, no hay ni siquiera un sistema, no hay nada en esa área. Y resulta que yo inspeccionando en cada uno de los puestos de trabajo, resulta que por lo menos en la mayoría de los puestos en la parte administrativa, un ejemplo, no hay, los trabajadores tienen más de 10 años de estar utilizando, que no utilizan sillas ergonómicas, sino son esas sillas normales. Mm, Entonces, en el día de hoy, hay varios trabajadores que están presentando molestias en el cuerpo de las articulaciones de las manos, porque no tienen cómo apoyarse en el momento que manipulan un equipo o un ratón, el ratón del portátil, cosas que tienen que estar de una manera forzada expuesta. Ahora, nosotros, al momento de, por lo menos yo querer entrar a hacer participación en materia de seguridad y salud en el trabajo, que evidentemente no hay nada, no hay nada, ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos, ¿ya? Entonces, me comentaba una de esas trabajadoras que está presentando molestias, que ella al momento de pensionarse, porque ella es nombrada, ella va a ir a una oficina de trabajo a que le hagan los exámenes allá. Pero yo le dije, pero puedes pedir la empresa aquí como tal tiene que realizarte unos exámenes por lo menos cada un año para ver de pronto qué enfermedades tiene, qué evolución y todo eso. Entonces, en base a eso, ¿qué plan de acción tomar ante esta eventualidad que está presentándose, por lo menos que voy a encontrarme al momento de iniciar mis prácticas? ok, entonces cuando tú llegas a un sitio donde no hay nada, tú lo primero que tienes que hacer es una evaluación inicial, ¿no? Tienes que hacer una evaluación inicial para saber y demostrarle al trabajador, bueno, en ese caso al empleador, la condición del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que está en el momento. Probablemente no haya nada. Tú tienes que decirle al empleador que hay una resolución que se llama 312 del año 2019 que exige que hay unos requisitos de mínimo cumplimiento, unos estándares específicos que son evaluados por el Ministerio del Trabajo y si no son cumplidos en los tiempos puntuales, pues lógicamente la empresa la puede encerrar. Eso tienes que explicárselo de forma muy puntual al trabajador junto con la evaluación que tú hiciste de la empresa, de tal manera de que el empleador tenga un conocimiento específico respecto a la problemática que está pasando. Si hace negación digámoslo así, no hace nada,
Entonces sigan mandándole cada 15 días, cada 15 días, cada mes, el correo de tal manera de que si ni Dios lo quiera pasa algo, ustedes tengan en cierta medida el soporte de que ustedes están sugiriendo y recomendando o dando recomendaciones o incluso tomando recursos propios para establecer parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el empleado no ha hecho nada. De tal manera que ya ustedes cumplen con el deber ser, es que notificar al empleador y a las personas encargadas para que efectúen en cierta medida las acciones de corrección pertinentes respecto al sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Pero lo importante es que lo den por sentado, no es que digan por WhatsApp, sino que realmente manden una carta y que le firmen recibido o a través de un correo específico y que le respondan al correo. Lo importante es que ustedes notifiquen y que intenten Sí, con los recursos tan medidos que tienen establecer acciones conductuales tendientes a la preservar la salud de los trabajadores. sí, profe, pero y, por ejemplo, yo propongo realizar, porque ellos apenas les hicieron más de 10 años ese examen ocupacional y nunca le han hecho eso. Sí, Entonces claro. uno El evaluador. debería proponer una evaluación, en este caso un examen ocupacional para ver el estado de cada uno de ellos y de ver por qué se están presentando esas molestias que ellos tienen, si es congruente Claro. el trabajo Tendría que de hacer, cierto Gilberto, proceso. una evaluación, qué pena, una evaluación integral de la condición del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahí también tendrías que proponer la realización de un profesiograma, que como vamos a ver más adelante, es el documento prácticamente que me dice qué exámenes voy a tener que hacer y cada cuánto voy a hacerlo dentro de la empresa. Es correcto. Eso lo vamos a dar con usted aquí también. Sí, claro. Sí, señor. Ah, bueno. Bueno, Ahí vamos a vamos avanzar. saliendo del barro. Vamos a avanzar. Entonces, el examen médico ocupacional tradicionalmente se divide en la parte de la anamnesis, que es el interrogatorio médico, y el examen físico, que es la evaluación física del trabajador. Aquí lo describe la definición. La indagación o interrogatorio o anamnesis es básicamente son preguntas que el médico hace al trabajador respecto a las condiciones puntuales y los antecedentes sociobiográficos de ese trabajador. Y el examen físico es básicamente la exploración puntual de todo el cuerpo, en sentido cefalocaudal, o sea, de cabeza a pies de ese trabajador, haciendo énfasis en los lugares que de pronto crea uno que por la exposición específica de, digámoslo así, de un factor de riesgo puntual dentro de la empresa puede tener en un órgano un daño. Para eso se utilizan los sentidos y pequeños instrumentos como el termómetro, el estetoscopio, entre otros, de tal manera que el trabajador va a ser evaluado. De pronto se le puede pedir que se desnude, de pronto para revisar hernia, y eso ustedes tienen que explicárselo al trabajador. Entonces, en resumen, cuando un trabajador va a hacerse un examen médico ocupacional, realmente lo que le van a hacer primero es la anamnesis, luego le van a hacer una examinación y se le van a hacer exámenes complementarios si son requeridos en el momento. Toda esa información se consigna en una historia clínica, o sea, en un documento que tiene custodia el médico y ¿por qué no el propio trabajador? Y a lo que ustedes iban a tener acceso como tal es al concepto médico de actitud laboral, que es un análisis específico que hace el médico a partir de la realización de estos tres tipos digámoslo así, de componentes de la historia del examen médico ocupacional. Entonces, el concepto de actitud médico-laboral es el que ustedes van a tener acceso, como también al diagnóstico de condiciones de salud de la empresa en un año puntual, si ustedes lo solicitan de forma muy afable ¿cómo se llama? Y puntual a la IPS o al médico que les realiza los exámenes ocupacionales. Ahora hablemos un poquito de los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios son aquellos exámenes que necesitan ser evaluados para poder dar un concepto de actitud laboral, para que el médico pueda dar un concepto de actitud laboral respecto a la exposición específica o una exposición específica dentro del sitio de trabajo. Aquí yo les traje algunos de los más importantes, no les traje todo, pero sí les traje la mayoría. La glicemia es una prueba que se hace en ayunas habitualmente y hace referencia a una medición en sangre de los niveles de glucosa. Recuerden que la glucosa es una molécula que me permite estar atento, digámoslo así. Se sugiere realizar en cierta medida en aquellas personas que van a trabajar en altos riesgos o que se necesita que la persona esté atenta a una condición muy puntual. Por ejemplo, si conduce o si va a trabajar en la altura.
Una persona cuando se le baja el azúcar o cuando se le sube el azúcar en sangre, que es la glucosa, esa persona probablemente tenga alteración del estado de conciencia. Esa persona puede empezar una sudoración profusa, sentirse mal y hacer un desvanecimiento, o sea, sentirse como si le diera la pálida, como dicen tradicionalmente. La persona va a sentir que el mundo se le va a sentir, puede tener visión doble, sudoración profusa y puede tener pérdida de conocimiento. Por ende, la glicemia es muy importante y recomendable hacer en los casos que yo les comenté ahorita. El perfil lipídico tradicionalmente se relaciona con el colesterol total, triglicéridos, VDL, colesterol VDL, colesterol HDL y LDL. Básicamente es el conjunto de exámenes que hacen referencia a cómo se comportan los lípidos en la sangre. Y cuando los lípidos se elevan en la sangre pueden producir en ciertas condiciones muy puntuales vértigo, es decir, sensación de mareo. Y la persona que tiene mareo no puede trabajar, por ejemplo, en conducción o en alturas. Entonces se recomienda realizar en trabajadores que de pronto no deben tener vértigo y que el vértigo podría significar la aparición de un accidente de trabajo. El cuadro hemático básicamente es la revisión en cierta medida del comportamiento de algunos componentes de la sangre, de algunas líneas celulares, por ejemplo, las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, la hemoglobina, que son parámetros que están relacionados directamente con la sangre directamente. Entonces, estos tres exámenes, la glicemia, el perfil lipídico y el cuadro hemático, son muy importantes realizarlos en aquellos trabajadores que se requiere que estén atentos, que estén despiertos, porque pueden en cierta medida sufrir un accidente de trabajo grave con cualquier mínimo error. Estos tres exámenes yo los recomiendo en conducción, los recomiendo en aquellos trabajadores que van a estar en alto riesgo, en espacios confinados. Recuerden que dentro del cuadro hemático, bueno, ustedes no tienen que saber eso. También se mide algo que se llama hemoglobina, que es la molécula que se encarga de transportar el oxígeno. Y lógicamente, cuando la hemoglobina está un poquito baja, pues lógicamente la persona sufre de algo que se llama anemia. Y pues lógicamente la persona que sufre de anemia puede sufrir de desvanecimiento. Estos tres exámenes que siguen, el prótesis de garganta, el KOH de uñas, el coprológico, son pruebas que se realizan en aquellos trabajadores que hacen manipulación de alimentos. Y ustedes me dirán por qué. El prótesis de garganta se hace relación a un barrido que se hace, una escobilla muy puntualmente, o un hisopo de básicamente la faringe, que me permite determinar si la persona en su faringe tiene algún tipo de microorganismo que puede transmitirse, de pronto puede caer un poco de saliva en la comida, si no utilizan tapabocas como elemento de protección personal o incluso utilizando el elemento de protección personal es posible que carguen microgotas de saliva en la comida y se pueden infectar muchas personas de una amigdalitis o una faringoamigdalitis. El KOH de uñas hace relación a un estudio que se hace en las uñas referente a una atención muy puntual para determinar la presencia o no de hongos en las uñas. Y el coprológico es un estudio que se hace de las heces muy puntual para determinar si hay algún microorganismo dentro de las heces que pueda ser transmitido incluso por las manos. Si hay una ameba, si hay algún parásito, etcétera, etcétera. Entonces, estos tres exámenes son recomendados: el prótesis de garganta, el KOH de uña y el coprológico en aquellos trabajadores que van a hacer manipulación de alimentos. Es muy importante la manipulación de alimentos porque recuerden que la Secretaría de Salud hace seguimiento a los procesos de manipulación de alimentos dentro de los diferentes tipos de institución, ya sean hoteles, etcétera, etcétera, o incluso restaurantes, etcétera. De tal manera de que si se dan cuenta por cierta medida que hay una infección, de pronto que se haya diseminado producto de una mala o una no realización de estos exámenes en los trabajadores que manipulan alimentos, pues pueden llevarse una multa a la empresa que no hace estos exámenes. También se pueden hacer test psicológicos, test de temor a las alturas, temor a espacios confinados. La prueba psicosensométrica es una prueba que se hace para ver la respuesta que se tiene frente a diversos obstáculos, que básicamente es una prueba de reflejo. Le hace un psicólogo, actualmente lo hace como si fuera un simulador de conducción, o puede hacer también en un teclado específico. Se hace una medición puntual de los tiempos de respuesta de esa persona frente
a los obstáculos que se colocan y se ve si la persona está respondiendo de forma adecuada en los tiempos específicos frente a la presencia de ese obstáculo. El electrocardiograma, como vamos a ver adelante, es un estudio eléctrico del corazón y indirectamente es una prueba funcional que es muy importante porque permite determinar si una persona sufre o no de problemas cardíacos. La visiometría es una prueba de tamizaje de la vista. Es una prueba que me permite en cierta medida decir si la persona está viendo bien de cerca, de lejos, si tiene una discriminación de los colores de forma adecuada, si no sufre de daltonismo o no diferencia un color de otro. Y la optometría es una prueba más avanzada en la cual se permite hacer, además de las pruebas anteriores, muchas otras pruebas que van en pro de dar un diagnóstico puntual y clínico de la condición de ese trabajador en cuanto a la revisión de la vista. La audiometría, hay dos tipos de audiometría, como vamos a ver más adelante en las clínicas y la de tamizaje. Habitualmente en la parte de salud ocupacional se utilizan las de tamizaje. Básicamente es un estudio que permite determinar la condición, la parte de la audición, si tiene alguna alteración en la audición el trabajador. Y hay radiografías. Se pueden hacer radiografías de todo el cuerpo, de la parte que quiera revisarse. Si ustedes quieren revisar la función pulmonar, pueden hacer una radiografía de tórax para determinar si de pronto la persona que va a trabajar en mina, que todavía no ha empezado a trabajar, tiene algún tipo de nódulo relacionado con una exposición a material particulado previo. O de pronto una radiografía de columna lumbosacral para determinar si esa persona tiene una escoliosis o un daño en la columna antes de llegar a manipular. Por ejemplo, que vaya a trabajar en una empresa de manipulación de peso, de pronto en una empresa como coordinadora, en vía, TSC, Servientrega, le toca manipular cajas y peso. Eso hace que de pronto pueda sufrir a largo plazo una lesión en la columna, producto de la manipulación de ese peso. Lógicamente la empresa tiene que hacerle un entrenamiento, la parte del riesgo ergonómico y cómo debe manipular los pesos. Pero sería muy adecuado hacer una radiografía de columna porque me permitiría saber de forma muy puntual y específica la condición preexistente en la columna de ese trabajador. Y así otra serie de pruebas que se pueden hacer. El test de Ruffiero es una prueba que se utiliza en los deportistas para verificar algo que se llama resistencia cardiovascular al ejercicio. ¿Alguna pregunta al momento? ¿Todo claro al momento? Bueno, ustedes revisan. Hasta ahora pienso que está todo claro. Este es el visiómetro. Este es el equipo que se utiliza para realizar la visiometría. Se le pide a la persona que, lógicamente, el operador le dice que se pega acá al visiómetro y el visiómetro le va mostrando a través de un panel específico una serie de diapositivas o slides en los cuales se verifica la agudeza visual para cerca, para lejos, la percepción de colores y si la persona tiene una acomodación visual normal, es decir, si no tiene estrabismo o como dicen por ahí, algunas personas si mete un ojo o no. La audiometría es un examen que se evalúa la función pues, básicamente auditiva, puede ser clínica de tamizaje y permite saber si el trabajador sufre de hipoacusia u otro tipo de alteraciones en la audición. Este es el audiómetro, hay audiómetros distintos, este es uno portátil básicamente. Se le pide al trabajador que ingrese en una cabina casi siempre que es zona amortiguada, pero también se puede hacer sin cabina zona amortiguada. Y el operador le va colocando ruidos en diversas intensidades y en diferentes frecuencias a ese trabajador de tal manera que se va revisando frecuencia por frecuencia en qué intensidad va escuchando el ruido de la persona de tal manera de que se determina algo que se llama promedio tonal puro y a través de esto se determina si la persona sufre o no de hipoacusia o no. La espirometría es una prueba funcional la cual básicamente permite ver el funcionamiento del pulmón como tal basada en volúmenes y en tiempos de reacción y del comportamiento de cómo el trabajador en el espirómetro bota el aire, por decirlo así. Aquí en la imagen que les muestro, pues la espirometría no se debe realizar así. Yo se lo traje para ver la condición insegura que tenía el trabajador. Mira que no tiene, la persona que está operando, que está realizando la espirometría, no tiene ningún elemento de protección personal. Y más que estamos en una época de pandemia, bueno, estamos saliendo de una pandemia que es por COVID, pero el COVID todavía está en el ambiente, por decirlo así. Y ese trabajador tiene que hacer una expiración forzada máxima. En alrededor de 6 segundos tiene que mantener
botando, por decirlo así, aire con toda su fuerza sobre un equipo que se llama espirómetro, y ese equipo registra y pasa la información a un medio que puede ser un computador para registrar, que son 3 mediciones, y esas 3 mediciones permiten determinar si la persona está bien o no de la función pulmonar. El electrocardiograma es un estudio que registra la actividad eléctrica del corazón para buscar diferentes tipos de alteraciones cardíacas. Se recomiendan en trabajadores que vayan a estar expuestos a algún tipo de riesgo cardiovascular, o aquellos trabajadores que tengan más de 40 años que tienen que realizar algún tipo de actividad física importante. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? Ok, yo he visto que cuando van a realizar esos exámenes, bueno, yo trabajé un solito mes en eso. Entonces, se remitía hacia la empresa, a la IPS, básicamente la ocupación que va a desempeñar el trabajador, ¿cierto? Como que el médico es quien va a determinar si el trabajador es apto o no es apto para ejercer cierta función. Sí, ¿O me equivoco? sí, claro, ya vamos para allá. Lo que ustedes tienen que hacer, pues lógicamente cuando llegan a una institución y no hay nada de esto, ustedes tienen que contratar o pautar y evaluar la posibilidad de hacer exámenes ocupacionales en diversas índoles en toda la empresa, de ingresos periódicos y, por qué no, de retiro, o incluso casos ocupacionales como tal, en los cuales se determine primero si el trabajador está apto o no para ingresar a un trabajo, si el trabajador puede continuar en el cargo en el cual está trabajando en el momento, o si hay que reubicarlo, y también la condición de salida de este trabajador, como vamos a ver los tipos de exámenes ocupacionales. Eso vamos a ver ahora. Mira que en la diapositiva está. Hay unos exámenes de ingreso, hay unos periódicos de retiro y hay otros que se llaman especiales. Tal de reintegro, el cambio de ocupación, puesto de trabajo y por incapacidad. Los exámenes de ingreso se hacen cuando el trabajador aún no ha empezado su labor, y básicamente tiene como objetivo determinar el estado previo de salud de ese trabajador y las actitudes para la posición a la que está postulando. El médico, como vamos a ver más adelante, emite un concepto si el trabajador está apto o no para ejecutar todas las tareas que están relacionadas con esa labor. Para ello es importante que ustedes le envíen toda esa información, que sea toda la descripción de las tareas que va a desempeñar ese trabajador de forma escrita al médico. Hay veces que solamente el trabajador llega sin ningún documento. No, mira, ¿qué cargo va a desempeñar? No, yo voy a ser el conductor y ya. Con esa información es difícil que el médico pueda realizar una evaluación objetiva e integral de si el trabajador puede o no ejecutar esa tarea o esa labor de forma específica. El consejo mío es que manden el perfil de cargo de la empresa de ese trabajador para que el médico revise el perfil de cargo y de esa forma determine a ciencia cierta si el trabajador o no puede ejecutar esa labor. El examen médico ocupacional periódico es el que se realiza de acuerdo al profesiograma en un momento específico. Se lleva a cabo para detectar la aparición de probables problemas de salud en los trabajadores relacionados con la exposición y las tareas que ejecutan dentro de la actividad empresarial. La recomendación es que se repitan cada 2 años en organizaciones que no pertenecen a rubros de alto riesgo. En los rubros de alto riesgo se pueden hacer hasta mensual, pero todo depende del programa empresarial. Como les digo, no hay una camisa de fuerza que me force a mí a que los exámenes ocupacionales tienen que hacerse cada 2 meses, cada 3 meses. No, dependen del programa empresarial que vamos a ver en la próxima clase. Y el examen de retiro, pues básicamente es el que se realiza al trabajador días previos a su salida organizacional. Es decir, ustedes no deben permitir que un trabajador se vaya y luego hacerle examen ocupacional de salida, de egreso, porque no va a asistir a hacerse el examen de egreso. Debe notificarse antes de que termine la contratación o la medida contractual con ese trabajador, y luego sí, ese trabajador va a firmar o no el documento, lógicamente lo que habíamos hablado ahorita, de tal manera que ese examen permite determinar y detectar enfermedades relacionadas con la exposición inherente de la propia actividad específica que estaba efectuando ese trabajador. También se pueden hacer exámenes ocupacionales por cambio de ocupación o puesto de trabajo cuando el trabajador va a cambiar de puesto de trabajo y, bueno, lógicamente va a tener unas nuevas tareas y unos factores de riesgo o una exposición a factores de riesgo totalmente distintos y nuevos. Pueden ser menos o mayores. Hay que hacer un examen ocupacional. Cuando el trabajador
sufre de pronto una incapacidad temporal prolongada, de pronto sufrió una incapacidad por una apendicitis, porque tenía una hernia y lo operaron. Antes de reintegrarse a la empresa, ustedes tienen que mandarlo a que se haga un examen post incapacidad, se llama así, o por reincorporación laboral, de tal manera que el médico certifique que puede ejecutar las tareas las cuales está realizando de forma habitual antes de haberse enfermado, de tal forma de que no se deteriore su condición física producto de la realización de las tareas propias que estaba habitualmente realizando dentro de la empresa. De pronto tenía una hernia y él era manipulador de carga y llega a la empresa y ustedes no le hacen este examen, lo ponen a manipular carga y el trabajador va a sufrir una enfermedad laboral o un accidente laboral producto de la no realización de ese tipo de examen. Y en los contratos temporales de corta duración. Cada vez que hay un contrato de corta duración, que se cierra un contrato, hay que hacer un examen de ingreso de nuevo. Eso es algo que está claro. Bueno, y ya para terminar, los conceptos certificados de actitud laboral es un documento pues, básicamente que se entrega, en el cual el médico hace todo el análisis propio de la realización de una historia clínica ocupacional, ya ha hecho la parte de la entrevista, ya ha hecho la parte del examen físico al trabajador, previa autorización del trabajador, y también ha hecho los exámenes o ha evaluado los exámenes complementarios. Ha revisado la glicemia, ha revisado la radiografía de tórax, ha revisado la radiografía lumbar. Él tiene que emitir un concepto de valoración respecto a qué cree o cómo está el trabajador en el momento, de acuerdo a lo que él ha evaluado y con las herramientas que ustedes le brindaron para evaluar a ese trabajador. Entonces, si bien es cierto que ustedes no tienen acceso a la historia clínica ocupacional, ustedes tienen acceso al certificado de actitud laboral y también al diagnóstico de condiciones de la empresa. Si el médico no les entrega diagnóstico de condiciones para saber cuántas personas están enfermas dentro de la empresa, no nombres, sino números, y así de esa forma tomar acciones pertinentes y puntuales respecto a esa problemática, ustedes tienen que solicitarlo. Diagnóstico de condiciones de salud. También diagnóstico de custodia y historia clínica, pueden solicitarlo. Bueno, entonces en el concepto de certificado o de actitud laboral, es un documento el cual tiene los datos sociodemográficos básicos de ese trabajador: nombre, cédula, estado civil, dónde vive, qué EPS tiene, qué ARL tiene, si tiene ARL, fondo de pensiones que tenga, hijos, número de hijos, tiene el estrato y la dirección donde se encuentra viviendo, tiene la foto de él previamente tomada, previa autorización y consentimiento médico, y luego de eso tiene una serie de recomendaciones y o restricciones, y finalmente una conclusión: si el trabajador está apto o no está apto, si el trabajador está apto con recomendaciones, si está apto con restricciones o en su defecto no puede trabajar, o sea, definitivamente no está apto para el cargo. Entonces, un trabajador, cuando ustedes le digan al médico está apto, significa que el trabajador puede desempeñar las tareas del cargo para las que fue o va a ser contratado sin riesgo para su salud. O sea, ese trabajador puede pasar directamente. Un acto con recomendaciones es aquel trabajador que puede desempeñar su labor, pero ojo, tiene condiciones de salud que no se agravan con la realización de las tareas del cargo a efectuar o efectuado. De tal manera que hay empresas que se confunden, a veces, la parte particular mía, yo pongo acto con recomendaciones y no contratan al trabajador. Recuerden que son recomendaciones o sugerencias. Por ejemplo, una persona que va a empezar a trabajar en una empresa X usa gafas y ella ve bien con gafas. Esa persona probablemente quede apto con recomendación, y la recomendación sería que se recomienda utilizar sus gafas para efectuar sus tareas. Ya, es una persona que está sana, pero que tiene la recomendación, o sea, la sugerencia que use sus gafas. O, por ejemplo, un hipertenso que tome su medicamento. Le da la recomendación de que tome su medicamento. Pero son condiciones que no van a repercutir directamente sobre la productividad empresarial, ni siquiera a mediano plazo. ¿Por qué? Porque una persona tiene una corrección visual, la adecuada, está viendo bien. Si fuera así, ninguna persona ciega, ninguna persona con gafas, perdón, pudiera conducir un vehículo de transporte. Entonces, esos trabajadores que son aptos con recomendaciones son aptos
para elaborar, solamente que tienen que tener unas sugerencias muy puntuales y específicas. Pero esa condición no va a agravar, digámoslo así, no va a verse agravada por la ejecución de las tareas de la actividad empresarial como tal. A diferencia del acto con restricciones. El acto con restricciones es una persona que realmente para poder ejecutar las tareas del cargo necesita cumplir una serie de indicaciones. Es decir, el trabajador puede desempeñar su labor, pero debe cumplir las indicaciones descritas porque si no su salud y la integridad física de ese trabajador va a verse afectada. Por ejemplo, una persona que tenga un problema en la columna y va a trabajar digamos, en una empresa donde de pronto va a tener que estar mucho tiempo de pie. En la restricción, el médico puede colocar que no debe alternar postura, que no debe estar más de 2 horas de pie, y eso hay que cumplirlo. Si no se cumple, pues lógicamente se está violando el derecho a la salud de ese trabajador, y el trabajador puede demandar con facilidad. Ya te doy la mano, Luis, para terminar la idea, porque ya nos quedan creo que 15 minutos. Pero si no alcanzamos, no te preocupes, ya te vamos a dar la mano. Entonces, el acto con restricción es un trabajador, a diferencia del acto con recomendación, un trabajador que sí se puede empeorar producto de las tareas del cargo y que hay cosas del cargo que no puede realizar. Eso tienen que tenerlo en cuenta. El aplazado es un trabajador que presenta una condición en el momento que impide desarrollar la actividad ya. Por ejemplo, un COVID. Un trabajador que llega a una consulta con síntomas de COVID, muy seguramente la recomendación va a ser que el concepto de actitud laboral va a indicar que el trabajador se encuentra aplazado por presentar síntomas que en el momento podrían perjudicar al resto de trabajadores o a su salud como tal. Debe ir a urgencia, debe ir a su EPS a ser tratado y cuando ya su condición se estabilice, pues así se emite un concepto de actitud laboral. O que se obvió o no se tomó un estudio complementario o se necesita otra valoración complementaria para que el médico ocupacional pueda tomar la decisión final respecto a la actitud laboral y emitir el certificado de actitud laboral respecto a ese trabajador. Por ejemplo, un conductor y no le mandaron prueba de vista, seguramente el médico ocupacional va a colocar ahí el concepto de actitud aplazado y colocará en las recomendaciones se necesita valoración con optometría. Hasta cuando no tenga valoración con optómetra no se puede emitir concepto de actitud laboral por falta de información. Y la última opción sería el no apto. Una persona no apta es una persona que no debe desempeñar definitivamente la labor. Tradicionalmente los médicos ocupacionales o especialistas en seguridad y salud en trabajo no colocamos no apto por una sencilla razón, porque no apto estaríamos violando el derecho al trabajo de esa persona. Pero recuerden que hay derechos fundamentales y el derecho fundamental por excelencia es el derecho a la vida. Entonces, si yo voy a violar el derecho al trabajo, entre comillas, de un trabajador colocando no apto, pero al no colocar no apto, estoy preservando la vida de las personas que le rodean o la vida de las personas es válido. De tal manera que si yo tengo un trabajador ciego en la consulta y lo voy a poner a trabajar en conducción de pronto de una empresa como Brasilia o Petran, etcétera, 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 ese trabajador si se accidenta porque está ciego, probablemente vayan a morir muchas personas. Y al yo colocar apto, estaría violando el derecho a la vida de esas personas, por lo cual ese paciente estaría no apto. No debe, o sea, no apto significa que nunca va a desempeñar esa labor. No podría porque estaría su vida y las demás personas en riesgo. ¿Preguntas? De forma breve, Luis. Profe, buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, claro, claro, perfecto. Profe, de pronto, hay disculpe saliéndome del tema, lo que pasa es que yo me encuentro laborando en motorizado, escolta. Ujú. Si en ese caso yo vengo a tener un accidente en la moto después que salga del trabajo, viéndome para la casa, ¿la RL cubre ese movimiento, señor? Depende. Si la moto te la brinda la empresa, sería un accidente de trabajo. Si No, la señor, moto, la moto es propia, pero tiene un contrato, o sea, por motorizado. si la moto es propia y no está dentro del horario, ni dentro del rutograma empresarial, el rutograma es una trazabilidad que se hace a partir de las rutas habituales que el trabajador en un horario específico debe desplazarse o ejecutar algunas actividades.
bajo supervisión de la empresa. Entonces, si no está dentro del programa ni está, digámoslo así, en el horario de trabajo y la empresa no te da digámoslo así, la moto como tal, no se consideraría un accidente de trabajo. Recuerden, eso lo vamos a ver bueno, en la última clase. En ese caso habría una dualidad. En ese caso sería un accidente que sería manejado primero por el SWAT y después por la EPS o la ARL respectivamente. Bueno, profe, muchas gracias. Perfecto. Excelente Profe, pregunta. y acá, Profe, Levanten la creo mano. que en la resolución 03, Levanten la mano, porfa. ¿Quién levantó la mano? Gilberto, de forma breve, porque tenemos 10 minutos para terminar. sí, profe, por ejemplo, acá sucedió un accidente en dicha empresa que le había comentado y he visto que dicho trabajador, eso le ha sacado plata a la empresa como nada por cierta irregularidad. Yo creo que ni siquiera ha pagado a la empresa el tema de la ARL, pero es que hay un cuento también con manera por prestación de servicio. Independiente, recuerda Gilberto, independiente del tipo de contratación debe existir una ARL. Independiente. O sea, si tiene una contratación por OPS, la empresa, si no va a pagar, digámoslo así, y la persona le toca costear su propia seguridad, ellos tienen que verificar que la persona, para poder pagarle y hacerle todos los procesos, esté mínimo afiliado a una ARL, si no sería responsabilidad de la empresa por no afiliarlo o exigir que se afilie. ¿Quién más tiene levantada la mano? Bueno, sigamos entonces. El costo de los exámenes ocupacionales. Siempre el costo va a ser la responsabilidad ¿cómo se llama? Del empleador en la totalidad. La resolución 2346 nunca dice que pues deben ser cobrados al aspirante o al trabajador. Sin embargo, en el medio se ve lo contrario. Y las personas por miedo a perder su trabajo, pues incluso pagan exámenes ocupacionales de su bolsillo, sabiendo pues que el artículo 11 de la resolución 2346 no no lo exige así. El costo debe ser siempre, 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 siempre en responsabilidad del empleador. Bueno, entonces lo que habíamos visto, esto ya lo habíamos visto un poquito, ustedes tendrían que contratar una IPS de salud ocupacional o un médico especialista en seguridad y salud en trabajo. Y ojo, tienen que revisar las licencias, porque hay muchos médicos especialistas en seguridad y salud en trabajo sin licencia haciendo exámenes ocupacionales. Nunca va a ser la evaluación médica ocupacional a cargo del empleado y el empleador se ve obligado siempre a contratar a través de esto, o sea, a través de una IPS o un médico con un consultorio especialista en seguridad y salud en trabajo con licencia vigente. Esto es la importancia, ya lo habíamos visto, garantizan, pues todos estos exámenes garantizan que los trabajadores se encuentren en condiciones físicas y médicas en forma idónea y también que el personal sea el óptimo y adecuado para desempeñar esas tareas sin riesgo para su integridad física. Muchachos, preguntas breves o comentarios breves respecto al tema, no fuera del tema. Bueno, hay una asignación y se acaba de activar el día de ayer. La tarde de ayer yo la activé, la asignación número 2. La asignación número 2 básicamente va a ser el desarrollo de un taller. Ese taller tiene una serie de preguntas y lo importante es que sigan al pie de la letra como tal la guía. La guía está anexa a la actividad y también es importante que para poder desarrollar la guía se haga una autoinscripción en un grupo que se llama asignación 2. Esta asignación va a ser grupal. Esta asignación va a ser grupal. Y esa asignación, muy puntualmente, no la tengo aquí. Bueno, esa asignación va a ser en grupos de 3 a 4 trabajadores, de 3 a 4 estudiantes. La pueden hacer individual. No hay ningún problema. Si quieren hacerla individual, la hacen individual. Si quieren hacerla en grupo, la hacen en grupo. Máximo de 4 estudiantes. Deben ser del mismo grupo académico. Y hay unos tiempos específicos para entregarlo. El tiempo máximo de entrega es el día 22 de la segunda asignación.
Y lo otro que hay que tener muy en cuenta es que ustedes no van a tener activa la asignación sino hasta que se autoinscriban en el grupo que se llama Asignación 2. Es muy sencillo, un taller grupal, máximo de 4 estudiantes, tienen que inscribirse en el grupo Asignación 2 para poder ver activa la asignación como tal, y máximo la entrega es el día 22. Tienen que seguir la guía de la realización de la actividad, que es cuál está anexa a la asignación, y también es muy importante que tengan en cuenta que si tienen alguna pregunta pueden efectuarla a través de un foro puntual que se llama Foro Asignación número 2. Yo les dejé en la noticia y les dejé los links para que ustedes, en cierta medida, si tienen algún tipo de pregunta, puedan realizarla y yo poder responderle de forma óptima. Ya he visto los foros de bienvenida. Hay bastante personal que es muy, muy interesante. Hay personas que no son, hay muchos acá de la ciudad de Santa Marta, muchos del departamento y también mucha gente de afuera de la ciudad. Hay gente en Bogotá, hay gente en Medellín. Y pues no queda sino desearles un feliz fin de semana si no hay ninguna pregunta. Y pues bendiciones. Cualquier pregunta que tengan pueden realizarla en estos 5 minutos que quedan, o en su defecto pueden escribirme a través del foro específico. Recuerden que hay un foro para la asignación número 1, un foro para la asignación número 2. Por cada asignación hay un foro. El examen final, hay un examen final, recuerdo. Para poder hacer el reexamen final tienen que evaluar, digámoslo así, y contemplar toda la información de la plataforma, si no, no se les va a activar. Ese examen va a ser el día 7 de abril de este año, entonces tienen que revisar eso. También me preguntarán por qué no se ve la unidad número 3. La unidad número 3 no se va a ver hasta que ustedes no terminen de revisar toda la información de la unidad número 1, la unidad número 2. La unidad número 3 es un poco más compleja, un poco más tediosa, y necesito garantizar que ustedes tengan clara la información de la unidad número 1 y número 2 para que puedan acceder a la unidad número 3. De cualquier pregunta, me escriben directamente a la plataforma y con mucho gusto yo les resuelvo. ¿Vieron? Bueno, bendiciones. Que tengan muy buen fin de semana, que les vaya muy bien. Gracias.